La verdad que muchas gracias. Qué honor es poder estar aquí. Quiero agradecer al Dr. Hall por ser un gran anfitrión y al Dr. Moller también y al Dr. Dan Dumas, que ha sido un ánimo, ha invertido tanto en mí, en mi vida. Esa es una gran institución. Y también quiero agradecer a Timothy Fantin. ¿Es aquí, Timothy? Fantástico. Pienso en él y ni siquiera estar aquí. Pues Timothy ha sido un gran anfitrión. ¿Alguien sabe quién es Timothy? Es un anfitrión increíble. Y se me dijo cuando llegara al aeropuerto que esperara por una persona que tuviera un letrero. Y cuando llegamos y no podía encontrar nadie con este letrero para recogerme, así que llamé al doctor y le dije, oye, yo no sé qué hacer porque llevo acá casi 40 minutos y no veo al chico con el letrero. Y de repente veo a un chico que está corriendo de atrás, mirando un poco nervioso y con sudor, con el letrero en su mano. Y le dije, mira, creo que ya lo estoy viendo venir, doctor Hall. Creo que aquí está. Y fue la idea del doctor Hall de decir, actúa como si estuvieras hablando con el doctor Moller. Y le dije, bueno, perfecto. Y él luego se me acerca y le digo yo enfrente, doctor Moller, no se preocupe más, está aquí, no se preocupe, sí señor. Yo le digo que le llame después, sí, claro. Y este pobre chico se ve tan nervioso y no dejé que la broma siguiera hacia adelante y le dije, porque me estaba pidiendo muchas disculpas y me dijo, mira, lo que pasa es que hubo un accidente. Y le dije, no te preocupes, el doctor ya sabe, fue hace 5 minutos que llegué aquí. Y tiene como ese acento de Nueva Zelanda que no va a tratar de imitar ahora, pero en este acento muy amable me dijo, muchas gracias señor, estaba tan nervioso, pero fue un gran anfitrión y fue muy interesante que cuando vinimos acá, Timothy tenía una gran historia de lo que Dios estaba escribiendo en su vida. Timothy es de Nueva Zelanda y le pregunté algo y le dije, ¿desde Nueva Zelanda? ¿Por qué escogiste venir aquí? Es algo como extraño. Y la respuesta simplemente me dijo que Dios quería que él estuviera aquí. Dejó Nueva Zelanda y todo lo que conocía, todo porque creía que Dios le quería que estuviera aquí. No había garantía de que algo sucedería cuando llegara. Todo lo que sabía es que Dios quería que estuviera aquí. Y por eso es que vino para acá. Y dejó las comodidades de su familia, las comodidades de lo que él conocía, se levanta, recoge las cosas y se mueve. Y cuando pensé en esa historia, pensé, eso no es lo que los cristianos deberían hacer, de que no hay un plan B, solamente hay un plan y es el plan de Dios. No hay espera hasta que todo tenga sentido, pero que simplemente, si Dios lo dijo, yo lo hago. Y de hecho, déjenme animarles esta mañana porque a medida que pienso en esto y cuando los miro a ustedes, es en la misma cara de todos, sea que usted esté en el College Boys o esté aquí en el seminario, usted está aquí porque ciertamente Dios te ha llamado a la gran institución que es Southern o a la facultad y a los empleados. Ustedes vinieron porque ustedes creen que Dios les ha llamado aquí a esta gran institución. Y de hecho, esa es una temática bíblica desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Y lo que tú ves es Dios usando gente imperfecta y con arte de magia, ellos lo dejan todo, todo para cumplir la voluntad de Dios, sin saber lo que está esperándoles al otro lado. Así que déjenme animarles, hermanos y hermanas en Cristo. Yo aplaudo a ustedes esta mañana porque lo que ustedes están haciendo en esta sala está cumpliendo la voluntad de Dios. Lo que ustedes están haciendo en esta sala, sometiéndose ustedes a la autoridad y tratando de decir que ustedes van a ir a donde sea que tengan que ir. Y yo oro y espero y les ruego que a través de su ministerio, a través de su caminar con Cristo, guarden ese corazón y esa actitud de sometimiento al Espíritu de Dios. Guarden ese corazón y actitud de decir que tu voluntad sea hecha, Dios. Guarden ese corazón y actitud y de decir, yo soy capaz de dejarlo todo e ir a donde tú quieres que yo vaya. Todo para sanar el quebrantamiento de las personas y que tu nombre sea elevado. Eso es exactamente lo que vemos en el libro de Nehemías. Si tienen sus Biblias, vamos a Nehemías capítulo 1. Como ustedes conocen, esto es algo que sigue al libro de Esdras y está dividido en la misma forma. Esdras, capítulo 1 hasta el 6, abre con la reconstrucción del templo. La segunda mitad es cómo se restaura el pueblo. Y luego llegas a Nehemías, el cual conocemos como el exilio que está devolviéndose,
La primera parte del libro de Nehemías es el restaurar las murallas. La segunda parte es cómo se restaura el pueblo. Ambas cosas que están quebradas de la misma manera. Pero no quiero que hagamos ningún error de comparar los dos iguales. Nehemías no es el héroe de la historia, solamente un héroe de la historia aquí, y ese es el Dios misericordioso y grande restaurando un pueblo desobediente y roto. Qué imagen tan hermosa para nosotros, para nunca olvidar que este Dios tan misericordioso y amoroso de redimir gente rota puede ser restaurada por la gracia y amor de Dios, el cual lo redime ahora. Y aquí lo que ves aquí en Nehemías capítulo 1. Las palabras de Nehemías, el hijo de Jaculea. No sabemos mucho acerca de Nehemías, por cierto. Es la primera vez que vemos su nombre mencionado. La única vez que lo vemos es aquí en este libro. Tampoco conocemos mucho de Jeculea, pero los nombres significan mucho. Como ustedes saben, este nombre Jeculea significa de que él era un mentiroso. Mentira, eso es mentira. Eso no es lo que su nombre significa. Él es el hijo de Jeculea, eso es lo que sabemos. Sabemos que era un gobernador, sabemos que era alguien que guardaba la copa del rey. Eso es lo que la escritura nos dice. No sabemos mucho de Nehemías, sabemos que era un hombre que estaba haciendo sus propias cosas cuando Dios puso algo en él para hacer algo para Dios. Y es muy interesante que sucedió en el mes de Kislev, el cual es como diciembre, y está aquí en la capital de Siux. Y un hombre de Judá vino y le pregunté en cuanto a los judíos que habían escapado y habían sobrevivido el momento de cautiverio en Jerusalén. Entonces aquí está, como ustedes saben, es lo que están enfrentando. Jerusalén está enfrentando la promesa de Dios de castigo por la desobediencia. Dios guardó su palabra por su infidelidad y desobediencia, y ellos están en una situación de enfrentar el cautiverio en medio de ver una muralla, más o menos una muralla fortalecida, y la condición física de Jerusalén, la condición física de Israel y Judá realmente refleja su condición espiritual. Y aquí lo que tú ves, una muralla rota porque hay un pueblo roto, es una reflexión de su pecado, y lo que ves ahora es un pueblo llegando de vuelta y está llegando a Nehemías. Entonces acá tenemos a Nehemías y le hace una pregunta: ¿qué es lo que está sucediendo con mi pueblo? Versículo 3, me dijeron a mí, un remanente allí en la provincia que sobrevivieron el cautiverio están en gran estrés, y la muralla de Jerusalén se rompió y las puertas quemadas con fuego. Escuche lo que hace más adelante en el versículo 4. Cuando escuché esas palabras, yo me senté y lloré y entristecido por días, y estaba ayunando y orando delante de Dios del cielo. Yo quiero que escuchen lo que se está pasando aquí. Nehemías haciendo sus propias cosas en el palacio. A la diestra del rey es uno que guarda la copa del rey. Es básicamente una persona que prueba la comida y le da un servicio al rey. Es confiable. Él tenía que probar la comida antes de que se la diera al rey, de manera que no pasara un veneno hacia el rey. Él era una persona muy importante para el rey, y eso es lo que se llamaría hoy en día un pastor ejecutivo. Entonces él está aquí, en las comodidades de un palacio, haciendo lo que tenía que hacer. Y de hecho, lo que está sucediendo es que pareciera como que lo demás no parece importar. Pero lo primero que él hace, escucha, cuando yo escuché estas palabras, cuando escuché sobre el quebrantamiento del pueblo, cuando yo escuché sobre las murallas en Jerusalén que estaban atadas al nombre de Dios, significaba que las murallas se estaban rompiendo, la gloria del nombre de Dios estaba siendo deshonrado, el quebrantamiento del pueblo, la gloria de Dios siendo deshonrada. Le causó tristeza, le causó sentarse y a dolerse y llorar sobre el quebrantamiento del pueblo. Sentarse y dolerse y llorar por el nombre de Dios estando deshonrado. Si somos honestos, si estamos reflejando ahora mismo, ¿cuándo fue la última vez que tú te has dolido porque la gloria del nombre de Dios está siendo deshonrado? ¿Cuándo fue la última vez que tú lloraste, así como Nehemías, por causa del quebrantamiento que vemos todo alrededor nuestro? Mira, tú no estás llamado a pensar en tus propias cosas, tú estás llamado a entrar en la tarea de Dios.
Tú no estás llamado para importarte solamente tus cosas, sino que somos soldados cristianos porque estamos sirviendo la tarea de Dios Todopoderoso. Entonces, ¿qué hace Nehemías? Llora, lamenta, ayuna. Es la primera cosa que él hace. Él se sienta delante de un poderoso y maravilloso Dios y ve la situación y sabe que es mucho más grande de él mismo y se sienta delante de un Dios todopoderoso y busca el rostro de Dios. Qué humildad. Él no depende de sus propios recursos, él no depende de sus habilidades. Llega a un lugar donde nada le puede ayudar y todo lo que él tiene para depender es la presencia y el poder de Dios. Esa, ese es el mejor lugar en el que tú debes estar. La cosa más peligrosa para nosotros como cristianos en una institución de seminario es que tú te emborraches de tus propias habilidades y dones y jamás dependas del Espíritu de Dios. Que Dios nos rompa y nos santifique de nuestras propias falencias. Yo lloré y lamenté así, pero no fue porque por la deshonra del nombre de Dios, sino por el quebrantamiento del pueblo. Yo tenía 22 años, me acabé de graduar de un título de medicina en una iglesia en Houston. Yo no fui criado en la iglesia, jamás había escuchado esta historia, esta iglesia en Houston, llamada la Segunda Iglesia Bautista de Houston. Tenía 50,000 miembros, tenía muchas iglesias y me dijeron que si quería hacer una posición en el verano. Y dije, sí, antes de comenzar un trabajo, pues lo voy a hacer. Y para el final del verano, Dios me había llamado al ministerio y aquí estoy trabajando para la Segunda Iglesia Bautista de Houston y me pidieron que predicara. Y yo jamás había predicado en mi vida. Yo no había preparado un bosquejo, nada. Y me dijeron, déjame sentarme contigo y te digo cómo poder planificar la escritura. Solamente miró una fecha, me dijo, prepárate y haz lo que tengas que hacer. Y yo tengo 22 años y ¿sabes cómo me preparé para la palabra de Dios? Y cómo me preparé para presentar la palabra de Dios y lo vi con tanta dificultad la tarea. Yo por horas y horas y horas me arrodillé diciendo, Señor, ayúdame, Señor, por favor habla a través de mí, Señor. Y estaba clamando a Dios para que me mostrara y le estaba suplicando a Dios que me diera la fuerza, la confianza. Y eso fue lo que dije en frente de miles. Y nunca lo voy a olvidar, que cuando terminé, y eso fue lo que yo sentí. Y les muestro mi corazón malvado. Me sentí bien. Ay, mira, creo que tengo un don. Y terminé y cerré. Y literalmente eso fue lo que sucedió. Ellos se levantaron y comenzaron a aplaudirme. Y miré a mis mentores al frente y yo pensé, están tan orgullosos de mí. Y yo me bajé del púlpito. Y tú, si eres un comunicador, sabes que predicaste un buen sermón, te quedas al frente un rato. Si alguien quiere hablar conmigo, y tú quieres escuchar qué tal lo hiciste. Si hiciste un sermón horrible, sabes que te vas por el ladito. Pero en mi orgullo estaba tan orgulloso de mí mismo y no lo reconocí. Sabía que estaba en el ministerio para glorificar mi propio nombre y mi carga más grande era cómo yo podía subir la escalera, qué podía hacer más en la escalera del éxito. Y prediqué un sermón en mis rodillas y sentí que Dios había hablado a través de mí, pero luego me empecé a emborrachar de mis propias habilidades y pensé que tenía algo especial y me predicaron y me pidieron que predicara una vez más. Yo con 22 años y otra vez vuelvo a predicar y esta vez no me preparé el sermón con las rodillas, sino me preparé para agradar a la gente. Un sermón horrible. Yo me levanto y jamás me olvidé lo mejor que me ha pasado en toda la vida. Yo enfrenté a la disciplina de Dios y yo me levanté y comencé a predicar y luego 9 minutos de mi sermón reconocí la vanidad en mis palabras. Y en ese momento no puedo explicarles a ustedes. En ese momento yo temí a Dios como jamás había temido a Dios porque reconocí que estaba utilizando ese púlpito no para glorificar su nombre, sino glorificar mi nombre. Y lo que yo hice es que o tenía que seguir hablando o me callaba y me iba del púlpito. 9 minutos después de eso me callé. 9 minutos en el sermón me salí. Entonces oré, cerré, miré a mis mentores y me sentí muy avergonzado de mí. Esta vez no me quedé en el frente, esta vez me fui al lado de la puerta, me fui a la casa donde vivía
y al cuarto donde yo vivía como hombre de 22 años. Fui a casa, nadie vivía conmigo y encontré el armario más pequeño y me metí en ese armario, me puse de rodillas y lloré y me lamenté y dije, Señor, perdóname. Yo utilicé tu nombre para glorificar a mí mismo, utilicé tu nombre, intenté hacerlo para abrir puertas para mí mismo. Y yo no había lamentado mi vida así, no había llorado por el quebrantamiento del pueblo o por nada. Yo lamenté así porque yo sentí que yo había abusado y usado a Dios. Yo lloré así porque Él expuso mi pecado a mí. Fue humillante. Yo no volví a predicar por 7 años después de eso. ¿Se puede imaginar eso? Si es que piensas que Dios ha terminado contigo, imagínate todo lo que yo tuve que esperar. Pero me enseñó algo. Me enseñó algo. A nunca jamás, nunca utilizar a Dios para glorificar a mi vida. Yo jamás sería un robador de gloria, pero en medio de esa gloria, eso no se trata de mi nombre, Dios, se trata de tu nombre, Padre. No se trata de mis títulos o de las cosas que tengo en la pared, se trata de tu nombre, Padre. Eso fue lo mejor que me pudo haber pasado. Y déjeme decirles, para algunos de ustedes que son humanos y el corazón es engañoso y el corazón, mira, les llevará a lugares, la muralla del corazón te alejará mucho. Muchos de ustedes aquí, y lo sé, y porque me he sentado aquí, algunos de ustedes están caminando en esa línea peligrosa. Vemos a Nehemías llorar por la gente. Esta era su carga instantánea. Por la voluntad de Dios sea cumplida. Eso se trata de toda la gloria de Dios. Algunos de nosotros estamos más cargados por nuestro éxito en el ministerio que estamos por la gloria del nombre de Dios. Que Dios nos quiebre. Que Dios te quiebre para salvarte de ti mismo. Adrian Rogers, uno de mis predicadores favoritos, dice: Dios que te lleve a ti, a Él, y te ponga de rodillas, sea a través de una invitación o una situación, que Dios nos quiebre, para que entendamos que no estamos viviendo en esta misión para nuestro propio nombre, estamos viviendo en esta misión por su nombre y solamente su nombre, y nadie se lleva el crédito por eso sino Dios. Mira, sabes, es interesante que Dios obra a través de Nehemías y tiene que trabajar primero en Nehemías, y la manera que trabaja en Nehemías es que quiebra a Nehemías. Y ese quebrantamiento no necesariamente un pecado, es quizás más lo que Nehemías ve, y eso es lo que sucede. En el versículo 5, él comienza a orar y sabemos que él ora y ayunó por 4 meses. Capítulo 2 nos cuenta de que su ayuno siguió hasta Nisan, el cual son 4 meses después, y luego comienza la oración. Y de hecho, Nehemías es un hombre de oración y sabemos que él ora 12 veces en 13 capítulos. Y aquí lo que él dice: yo te clamo, Señor, Dios del cielo, el grande y hermoso Dios. Él comienza esto ni siquiera diciendo: Dios, ¿tú ves lo que está sucediendo en las puertas? Dios, ¿no ves acaso lo que está pasando ahorita? Ni siquiera comienza allí. ¿Dónde comienza? Con adoración. Con adoración. Allí es donde él comienza. Dios, sin importar mis circunstancias, sin importar todo lo que esté allí, yo voy a comenzar con lo que yo sé que es verdadero. Y voy a comenzar a adorarte a ti, mi Dios, porque eso es lo que es consistente. Lo que me encanta del Antiguo Testamento es que manifiesta el carácter sin tiempo de Dios. Nunca cambia. Dios sigue siendo el mismo Dios aquí y sigue siendo el mismo Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y que sigue siendo hoy. Y esto es lo que Nehemías hace. Comienza a adorar, a alabar. Yo te amo, Señor, Dios del cielo, el grandioso y hermoso Dios que preserva el pacto y el amor por aquellos que te aman y guardan tus mandamientos. Y mira lo que hace después. Que tu oído sea atento y tus ojos abiertos a escuchar la oración de tu siervo, el cual estoy orando delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Escucha lo que él hace. Confesando, 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 confesando los pecados de los hijos de Israel, los cuales hemos pecado en contra de ti. Antes de que Dios comience a trabajar
y restaurar, tiene que haber una temática bíblica que ves normalmente y siempre comienza con confesión y con arrepentimiento, ponernos en un lugar apropiado de que quiénes somos y quién es Dios. Entonces, aquí es donde quizás se vuelve un poco, nos da susto en la vida cristiana. Primero tenemos que saber quiénes somos en Cristo y no debemos olvidar, hermanos y hermanas de Cristo, de que tú eres un pecador todavía, pero perdonado. La misma gracia que te salvó en la cruz es la misma gracia que te sigue sosteniendo día a día. Es la confesión. Mira, hermanos, la confesión sigue siendo parte de la vida cristiana y debemos hacerlo continuamente. Eso es lo que debemos hacer. No sabemos o no sé cuántas veces te has arrepentido últimamente, pero yo oro para que sea un hábito continuo en tu vida. Yo no he visto una persona todavía siendo usada por Dios que no se arrepienta diariamente. El arrepentimiento es parte de nuestra vida como cristianos. De hecho, la gracia se sostiene en la doctrina del arrepentimiento. Tú debes arrepentirte. Debes girar tu vida, aún siendo cristiano. Y eso es lo que Nehemías está haciendo. Dios, antes de que vayamos hacia adelante, vamos a adorarte. Antes de que me mueva hacia adelante, debo confesar. Porque la destrucción que vemos ahora allí es por la destrucción que está aquí. Y Señor, yo debo confesar lo que está en mi corazón. Y Él confiesa a quién ha afectado y a quién ha afectado con su pecado, y es a Dios. Hemos actuado con corrupción en contra de ti, no guardando tus pecados, los mandamientos y los estatutos y ordenanzas que mandaste con tu siervo Moisés. Sabemos de que si somos infieles, tú nos esparcirás por las naciones. Y eso es lo que pasó por ser infieles. Pero si tú me devuelves, sabemos de que si guardamos tus mandamientos, seremos devueltos. Tú los traerás juntos y los volveré al lugar donde los escogí para permanecer en mi nombre. Ellos son tus siervos y tu pueblo, el cual tú redimiste por tu gran poder en tu mano poderosa. Y escucha lo que él dice. Oh Señor, te alabo, te pido. Es la segunda vez que lo dice. Que tu oído sea atento a la oración de tu siervo y la oración de tu siervo para adorar tu nombre. Y que tú le des a tu siervo hoy éxito y compasión delante de él. ¿Qué está sucediendo aquí? Él llora. Él ora. Él confiesa. Miren, él reconoce que el éxito solo viene del Señor. ¿Entiendes eso? El éxito en el ministerio solo viene de Dios. No de las calificaciones. No te emborraches con las calificaciones. La teología es muy importante, pero tu éxito no va a venir de los títulos colgados en la pared, aunque es importante. El éxito no viene de un equipo de sueño puesto juntos. Tu éxito no vendrá por quien conoces, tu éxito no vendrá de tu cuenta bancaria. Tu éxito no vendrá de tus mentores. Tu éxito no vendrá de tu carisma. Tu éxito no vendrá de nada más que del Señor. Esa es la única situación donde el éxito reside. Y esto llega a mi último punto. Nada sucede sin el poder de Dios estando presente. Nada. Nada sucede sin eso. Me llamaron para ser un pastor de una universidad. Un pastor de una universidad en la iglesia Cross Church. Si ustedes conocen al pastor Ronnie Floyd. Y yo recuerdo mirando cómo Dios hacía una obra hermosa en el ministerio universitario. Y una vez más, no volví a predicar hasta que me convertí en un pastor de la universidad, después de la historia que les comenté anteriormente. Y yo recuerdo ese ministerio en los miércoles por la noche. Yo me acuerdo que me aparecía y me decían, mira, solamente haz un estudio bíblico para estos chicos. Y yo me acuerdo pensando que yo era un predicador regular, en lo mejor,
y no sabía cómo hacer ministerio de universidad. La Universidad de Arkansas estaba ya a la siguiente cuadra y no sabía qué hacer, cómo alcanzar. Y me tuvo en un lugar que estaba tan desesperado y lo que comencé a hacer es que empecé a hacer un servicio los miércoles por la noche en la universidad. Y eso es lo que yo hice. Yo no sabía qué hacer. Comencé a leer, empecé a traducir, empecé a escuchar cosas. Pero mire, todo no es sustituto para el poder de Dios. Entonces lo que comenzamos a hacer en el mensaje del universitario es que comenzamos a orar por cada asiento para que los estudiantes llegaran. Y lo que comenzamos a ver fue algo que yo llamé, es como un reavivamiento de Dios. En 3 años miramos a miles de estudiantes llegar al lugar, a llenar el lugar, estudiando, siendo salvos de resto de cosas locas. Y yo recuerdo, no sé cómo pasó, pero yo recuerdo que yo comencé a ser llamado a hacer cosas radiales y me empezaron a preguntar, ¿me puedes dar la fórmula? Como si lo que estaba pasando era algo hecho por humanos. Y yo decía, yo no sé qué decirte, simplemente oramos. Yo sí, gracias, lo entiendo, pero ¿qué realmente hicieron? ¿Cuáles son los programas y los eventos que construyeron? ¿Qué hicieron? ¿Cuáles fueron las estrategias? ¿Tuvieron que helados? Esas fueron las preguntas que me hicieron. Y yo pensé y dije, qué triste es que hemos llegado al punto en las iglesias norteamericanas en donde hemos dependido más en helados para llegar a la gente que tenemos en la presencia de Dios y en la oración para que la gente llegue a la iglesia. Qué triste es que hemos puesto la oración a un lado y hemos puesto el poder y la presencia de Dios hacia un lado y gastamos horas y horas y programas y eventos para que la gente llegue a la puerta y gastamos minutos apenas en la oración pidiéndole a Dios que bendiga la obra de nuestros programas. Qué triste es que hemos llegado a ese lugar donde parece que los únicos mejores programas son los que ganan. Déjenme decirles para todos los ministros jóvenes de esta sala, no se emborrachen llenando al cuarto con gente cuando está vacío el espíritu, porque el espíritu solamente puede llenar una habitación. El espíritu solamente puede transformar. Lo que necesitamos en las iglesias no son mejores programas, no eventos cool. Eso es basura. Lo que necesitamos es dependencia en el Espíritu de Dios y dependencia en la presencia de Dios y dependencia del poder de Dios para entender que tu carisma, para entender que nuestras habilidades y dones no pueden hacer nada sin la presencia y el poder de Dios. Lo que necesitamos en nuestras iglesias es más personas orando, no más personas haciendo programas. ¿Tú quieres ver a Dios moviéndose más? Sal del camino. ¿Tú quieres ver a Dios moverse? Quédate en tus rodillas. Escuchen. Dios es todo por su nombre. Él no se trata de tu nombre. Él es todo acerca de su nombre. Sigue las cosas de su nombre. Y bueno, me voy de Arkansas. Y es todo Dios el que lo ordena y construye la historia. Una iglesia llamada la iglesia North Phoenix en Bautista. Y yo llego allí y es una iglesia que en un punto era una que tenía 20,000 personas. Y cuando llego allí son 800 muy enojadas, muy enojadas. Han estado muriendo por años. La iglesia que bautizaba miles de personas por 10 años ya ni siquiera bautizaba a nadie. Pero mira, tienes que entender por qué. No habían podido mantener su presupuesto en años. La edad promedio era 67 años y eso no es que tenga algo malo, profesores. Quizás la última vez que me inviten aquí. Pero la edad promedio era de 67 años. No habían cumplido su presupuesto en 20 años y parecía que cuando tú llegabas a la iglesia mirabas que nadie cortaba el pasto. Si es supuestamente manifiesta la gloria de quién es Dios, realmente no era una buena manifestación. Y yo jamás había pasado por esa iglesia antes en mi vida. Yo tenía 32 años ahí, no sabíamos qué hacer y llegamos allí. Yo recuerdo que mi esposa y yo estábamos muy desesperados de que Dios hiciera algo. Y tratamos de leer cosas, escuchar grabaciones,
para poder hacer algo por ellos. Y bueno, pues sigo hacia adelante. Ha sido impresionante lo que Dios ha hecho con este trapo de inmundicia que soy yo, ya que he aprendido mucho después de esa humillación de predicar 8 minutos. Y eso es para que ustedes entiendan de que Dios aún se mueve y aún obra y aún sigue restaurando y sigue usando a gente imperfecta para lograr su perfecta voluntad. Y luego en 2 años y 3 meses vimos de una iglesia de 99.9% blanca, 60-40% que está mixta de diferentes cosas, 800 personas enojadas a gente feliz y alegre y en gozo, 3,000 personas. Dios ha hecho un milagro en cuanto al diezmo. Y ni siquiera he predicado el diezmo. Lo único que sé es que estamos siendo buenos con el manejo del dinero. Y yo recuerdo en Arkansas estar allí y vimos una iglesia hermosa con el Dr. Ronnie Floyd. Mis hijos estaban en una de las escuelas más hermosas del estado y yo recuerdo y decía, yo me quiero retirar aquí. Yo soy capaz de viajar y hablar de diferentes eventos universitarios para tener un ministerio universitario, pero había orgullo en mi corazón, pero el Señor me llama a ir a ese lugar, a esa iglesia, y yo luché con Dios porque yo no quería ir. En ese punto de ministerio juvenil, mi nombre se estaba elevando un poco. Y yo recuerdo que Dios me dijo, ve a esta iglesia que es mucho más pequeño que ese ministerio juvenil universitario, ve a esa iglesia y a esta ciudad que es considerada una de las 6 ciudades perdidas de Estados Unidos. Y fue así que me tomé un viaje y lo que rompió mi corazón fue cómo el corazón de esa gente estaba roto. Dios simplemente insertó un quebrantamiento y un deseo de ir y de voltarlo todo. Sí, ni yo y mi esposa fuimos llorando y sabíamos que Dios quería que fuéramos allí sin ninguna promesa de lo que iba a suceder. Pero escuche lo que sucedió cuando llegamos allá. Nos dieron una amenaza de muerte muy temprano, lo cual cambió todo para nosotros. Aún así, recibo cartas anónimas diciéndome que me vaya para México otra vez. Se nos dicen muchas veces a nosotros que yo soy un pastor hip hop, sin entender realmente lo que significa eso a veces, pero sí que tengo 99 problemas, pero espero que muchos de ustedes entiendan lo que dije. Entonces lo que terminó sucediéndome a mí como ministerio es que Dios me había llamado aquí sin promesas de lo que iba a pasar. Luego 6 meses y un año después tuve un momento difícil mental diciendo que odiaba este lugar. Mi corazón se amargó en contra de la novia de Cristo. Luego atravesé una depresión por varios meses. Fue horrible. Horrible, horrible. Fue horrible. Pero yo recuerdo estando orando y pidiéndole a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Es esto acaso una clase de castigo quitándome de Arkansas aquí? ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí, Señor? Y yo no sé la respuesta, pero no puedo decir esto. Todo se trata de la gloria de su nombre. Todo de la gloria de su nombre. Y la presencia del dolor no es la ausencia de Dios. Él sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Yo ruego contigo y te urjo, hermano, hermana en Cristo. Haz que lo que estás haciendo se trate de su nombre. Arrepiéntete de cualquier otra cosa y que tu vida sea sobre la gloria de Dios. Oremos juntos. Padre, yo simplemente oro por mis hermanos y hermanas en Cristo. Dios, oro de que tú levantes hombres y mujeres que están dispuestos a ir a donde sea que tú quieres que ellos vayan. Aun cuando duela nuestra carne y nuestro orgullo, Padre, aun cuando no entendamos que tú levantas guerreros por Cristo que están dispuestos a decir sí. Por causa del quebrantamiento del pueblo y por la gloria del nombre de Dios siendo deshonrada. Oh Señor, te agradecemos. Nehemías es fantástico, dando ejemplo
estando a la derecha del rey, dejando el palacio para ayudar a gente quebrantada. Te agradecemos por Jesús, que está a la diestra del Padre y salió de allí para redimir un pueblo roto. Y Señor, te adoramos, te alabamos. Señor, te prometemos no robar una onza de tu gloria que te pertenece a ti. Quédate con esos estudiantes, facultad y empleados, que se levanten y envíen guerreros para Cristo Jesús, en el cual oramos hoy. Amén.